Gloria a Dios. Qué lindo, qué bueno que es estar juntos en presencia del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes algo de esto, porque hoy tratamos también de que las canciones hablen, el mensaje. Nosotros saben que no solo hablamos Biblia, predicamos Biblia, tenemos que cantar Biblia, todo tiene que ser Biblia para nosotros. Nuestra vida tiene que ser la Biblia en vivo y en directo. Así que vamos a ver qué tiene el Señor hoy para nosotros. Tomen asiento. Estamos hoy en culto de honra. Oramos por las llaves, por los bienes, por las casas, las posesiones, por las ofrendas y los diezmos. Confiamos que Dios es nuestro proveedor. Ponemos de nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, pero todo viene de Él siempre. De Él y para Él son todas las cosas. Amén. Hoy seguimos con la serie que empezamos ya hace 4 domingos, si no me equivoco, sobre las epístolas generales y sobre el mensaje central que recorre todas estas 7 cartas que estamos viendo, sobre la necesidad que tenían los autores que escribieron estas epístolas. ¿Se acuerdan cuáles son? Santiago, Pedro, Juan, y siempre se olvidan del pobre Judas. Ahí está, parece que después de Juan se va a Apocalipsis y se terminó Judas, ¿no? Claro, no hizo buen marketing. Pobre Judas no pudo sacar su libro en las mejores librerías de ahí, Medio Oriente. Pero estas cartas que fueron escritas por autores que fueron muy particulares ellos, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de que Santiago o Jacobo, también que se lo conoce, y Judas eran hermanos de sangre de Jesús? No eran personas que oyeron de oídas, de oídas, de oídas, estuvieron, caminaron con el Señor Jesús y escribieron esas epístolas que estamos viendo, y ni hablar Pedro y Juan, los discípulos más, por así decirlo, cercanos a Jesús, ¿no? Estuvieron cara a cara con Él, vieron todos los milagros, las maravillas y escucharon de las profundidades de las enseñanzas de Jesús. Y nos dejaron estas epístolas que tienen tanta riqueza y tanto que aprender, tanto hay que sacar de ahí. Pero estas 7 cartas recorren todo como más o menos un mismo hilo. Y el hilo es cómo hace ahora el nuevo creyente, el Hijo de Dios, la persona que en ese tiempo estaba expandiéndose la iglesia y mucha gente se llegaba al Señor. Es decir, ¿cómo hacemos ahora que somos cristianos? ¿Cómo vivimos en medio de este mundo tan corrupto, tan pagano, tan hostil? Porque la iglesia se expandía y a la vez se levantaba una gran persecución contra la primera iglesia. Y había muchas dudas y muchos cuestionamientos en estos primeros creyentes. ¿Cómo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? ¿Cómo seguimos adelante a pesar de todas las cosas que están pasando y que estamos viviendo? Y esas cosas que estaban pasando y están viviendo ellos, vivieron allá, hoy las estamos viviendo. Siguen siendo actuales. Son problemáticas que cruzan la historia, que nunca terminaron y que vos y yo como creyentes hoy enfrentamos también. Y tenemos que hacernos las mismas preguntas y encontrar las respuestas que están en estas epístolas. Estas epístolas están escritas con un sentido de urgencia. Judas mismo decía, yo quería escribirles de algo, pero tuve que dejar escribirle de eso, de lo lindo del Evangelio, y tuve que salir a escribir de estas cosas porque se tienen que hablar, se tienen que decir, porque está pasando cuestiones que hay que atender. Como se dice hoy, se tenía que decir y se dijo. Y terminamos de ver Santiago en la reunión anterior y la pregunta es ¿cómo andan los termómetros que vimos? ¿Se acuerdan? El termómetro de la lengua, del habla, el termómetro de las relaciones sociales y el trato con los demás,
el termómetro de la espera activa en el Señor, a pesar de todas las cosas. No está con fiebre, ya están mejor. Hoy vamos a ver un poquito la primera epístola de Pedro. Y vamos a ver que algunas cosas cambian y otras cosas se mantienen. Pero si Santiago le escribió al grupo de creyentes judíos en ese tiempo que estaban en esa disyuntiva ética de decir, bueno, ¿qué es una fe verdadera? ¿Cómo se ve una fe verdadera? ¿Cómo es una persona que realmente ha nacido de nuevo? Y no solo dice que nació de nuevo, sino que lo demuestra con sus hechos y sus acciones. Vamos a ver ahora a un Pedro que le escribe a creyentes mayormente gentiles, diseminados por todo el imperio romano, que estaban bajo grande presión y persecución, que la estaban pasando realmente mal. Y vamos a ver cómo se refiere Pedro a ellos. Pero les voy a hacer 3 preguntas hoy en este mensaje. ¿Sabés quién sos? ¿Sabés quién sos? ¿Sabés por qué vale la pena ser lo que sos? Si es que sabés que sos. ¿Y sabés cómo vivir como lo que sos? Si sabés lo que sos. ¿Sabés lo que sos? ¿Sabés que vale la pena? ¿Y sabés vivir como hay que vivir según lo que sos? ¿Qué dice Pedro de esto? Santiago preguntaba sobre cómo está nuestra fe, cómo está en nuestra boca, cómo está en nuestro corazón lo que hay, cómo tratamos a los demás. Pedro escribe a esta comunidad que está sufriendo. ¿Por qué estaba sufriendo esa comunidad? Porque eran gente de todo tipo de pueblo, lengua, nación, cultura y religión que se estaban convirtiendo al cristianismo y eso les implicaba a ellos un cambio total de su vida. Abandono de sus religiones paganas, abandono de sus familias muchas veces, abandono de sus medios de sustento, abandono de sus pueblos porque los perseguían, perdían todo lo que ellos eran y todo lo que ellos tenían lo perdían. En ese tiempo todo estaba muy centrado en la religión, más que ahora. Y los trabajos que había y los empleos que habían, todo tenían que ver con un Dios. Vos, para pertenecer a una empresa, podríamos decirle, en ese tiempo, tenías que estar en un gremio de un Dios. Y los gremios adoraban a dioses y vos tenías que cumplir todos esos rituales y esos ritos para pertenecer al sindicato tal, para poder trabajar. Si no, no podías. Si vos no cumplías con los requisitos del imperio, si vos no adorabas a César como Dios, si vos no adorabas a los dioses del imperio romano, si vos no cumplías con las fiestas cívicas del imperio romano, que eran todas paganas, si vos no ibas a los sacrificios, si vos no presentabas tus ofrendas de distintas cosas, aún había en oculto también en ese tiempo ofrendas de sacrificios humanos, eso siempre hubo. Si vos no hacías todo eso, no eras parte de la sociedad. No tenías trabajo, no tenías pertenencia a nada, no eras nadie. Esta gente que se convertía al cristianismo pasaban a ser don nadie para el mundo. Pasaban a ser NN para la sociedad, porque se alejaban de todas esas cosas paganas y la sociedad lo rechazaba. La sociedad lo miraba como, qué rara esta gente. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Qué planean? ¿Quieren conquistar el mundo? Son terroristas, son fanáticos, son antisociales, son gente que se rebela contra el Estado mismo. No adoran a César, no adoran al emperador. Dicen que solo Jesús es rey. ¿Quién es ese Jesús que ni siquiera está vivo? Dicen que resucitó. ¿Cómo que resucitó? ¿Cómo que se fue al cielo? ¿Quién es? ¿Quiénes son estos? ¿Qué quieren? Era una revolución el cristianismo. Toda la sociedad estaba conmovida por estos primeros creyentes y primeras iglesias que se levantaban. Y no era fácil. Hoy no es fácil,
En ese tiempo era más complicado ser creyente, ser cristiano. Hoy acá en Argentina, 2026, es bastante sencillo. Y es tan cómodo ser cristiano que algunos lo son solo de palabra. No viven como cristianos, porque no tienen la necesidad, entre comillas, de vivir como cristianos. Están cómodos con sus trabajos, sus profesiones, con sus casas, con sus autos, con toda la vida quizás de lujo que tienen, o no de lujo, pero cómoda, no le falta nada. Entonces, ¿qué necesidad de esforzarse y de vivir un estilo de vida sacrificial como te pide Jesús? ¿Qué necesidad? Sí, soy creyente, Dios está conmigo, pero lo tengo ahí como algo más. Mi trabajo, mi profesión, mi familia, Jesús. Como una opción, como un adorno, como algo más. Hoy la comodidad está matando el cristianismo. La comodidad está ahogando el cristianismo. En ese tiempo se veía realmente quiénes eran los cristianos. Pero en medio de esa falta de identidad que vivían estos creyentes, que no sabían cómo definirse, porque nadie los abrazaba y los aceptaba, Pedro les dice algo a ellos, que es el centro de esta carta. Les dice a ellos quiénes son primeramente, que es la pregunta que les hago. Y Pedro les da una identidad, y les da una identidad que ninguna persecución puede borrar. Fíjense, vamos a ver el verso 1:1, yo les voy a leer. Anoten, siempre traigan para anotar. Pero el verso 1:1 dice así: Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta, escuchen, a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Toda esa zona hoy en día es Turquía, ¿sí? El país de Turquía es toda esa zona donde Pedro escribía hoy, que antes se los llamaba Asia Menor. Y Pedro les dice, les escribo a ustedes extranjeros en esas provincias. Y el 2:11, Pedro usa otra palabra también. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, dice esta versión. En otras versiones dicen peregrinos, ¿no? Dice, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Pero así presenta Pedro su carta. ¿A quién le escribe? A los escogidos de Dios que viven como extranjeros, peregrinos, residentes temporales en esa zona. ¿Se acuerdan que por eso dijimos que son epístolas generales? Porque no va dirigida a una sola iglesia o a una sola persona. Iba dirigido a todo el conjunto de creyentes de toda esa zona de Turquía que es hoy. Y en el original se usan dos palabras. El parepidemos, que es el extranjero, que significaba un visitante temporal sin derechos civiles. O sea que vos no tenías acceso a nada del Estado, ni ningún tipo de derecho de nada. Y paroikos, que era el peregrino, el residente extranjero, es el que vivía en un lugar sin ciudadanía con algún derecho muy limitado, muy limitado. Entonces, hoy en día quizás acá en Argentina no se vive tanto eso, pero hay países que tienen crisis de migraciones, ¿lo han visto? Han visto como que, bueno, para allá todos se quieren ir para el norte, ¿no? Todos agarran rumbo al norte y cruzan fronteras ilegalmente porque piensan que en otros lugares van a encontrar mejor vida y cuando llegan allí no tienen documentos, no tienen registros, no tienen nada. ¿Son quiénes? Nadie. Y están a la suerte de a ver si encuentran alguna persona que los ayude y los explotan porque como no son nada, no son nadie, no tienen derecho a nada. Si se enferman no los atienden en los hospitales. Si les roban, la policía no les da importancia. Si quieren ir a comprar a algún lugar y no tienen efectivo, no tienen otra forma de hacer negocios, transacciones, porque no existen para la sociedad. Sos un extranjero. ¿Quién sos vos acá? ¿Dónde tenés registro? Mostrame tu DNI. Esas personas, no era que ellos no vivían ahí,
era que por causa de ser cristianos, la gente los trataba como extranjeros y peregrinos, como gente sin derecho, porque se desengancharon de la sociedad pagana y pecadora de esos tiempos, que hoy también lo es. Pero hoy, gracias a Dios, a los cristianos sí nos dan DNI. Y tenemos billeteras virtuales para hacer transacciones, y podemos ir al hospital, y podemos ir al supermercado, y podemos ir a las escuelas, a las universidades, y podemos ser parte de la sociedad, pero ellos no podían hacer nada en ese tiempo, por ser cristianos. ¿Y saben lo que Pedro les dice? Muchachos, tranquilos, no se preocupen, ya les van a salir los papeles. No. Pedro empieza a hablarles a ellos y justamente usa esa condición en la que ellos estaban viviendo para explicarles algo muy profundo. En 1 de Pedro 2, 9 y 10 dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes ustedes no tenían identidad como pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no recibían misericordia, pero ahora han recibido la misericordia de Dios. Y se dice por ahí que este es el DNI del cristiano. 1 de Pedro 2, 9 y 10. En otras versiones dicen nación santa, pueblo adquirido. ¿No? Un reino de sacerdotes, dicen otras versiones. Reyes y sacerdotes. Entonces Pedro lo que le está diciendo es, no se preocupen ustedes, porque la sociedad no los define. A ustedes los define la identidad que Dios les dio, porque los escogió y Jesús murió por ustedes y derramó su sangre por ustedes, para que sean hijos de Dios. Nación santa, pueblo escogido, un reino de sacerdotes, posesión exclusiva de Dios. ¿Cuántos tienen posesiones exclusivas? ¿Qué es lo más exclusivo que se puede tener en la casa? Díganme, a ver, el cepillo de dientes. Ya sabía que iban a ir por ahí. Pero una posesión preciosa que vos decís, esto no le presto ni a mi esposo ni a mi esposa, que es lo que más amo. No, este es mío. No sé, el cepillo de dientes. Eso por otra cuestión. Posesión preciada, especial de Dios. Eso sos vos y eso soy yo, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Si es que sos parte del pueblo de Dios. ¿Quién sos? Somos hijos de Dios. ¿Quiénes somos? Somos pueblo de Dios. ¿Quiénes somos? Nación santa escogida de Dios. ¿Y saben qué es lo llamativo de esto que hace Pedro? Usa casi las mismas palabras que usa Dios mismo cuando en el Sinaí se encuentra con el pueblo de Dios en Levítico 19, si no me equivoco, y Dios le dice a Moisés, decile que si cumplen mis mandamientos y me sirven, ellos van a ser mi pueblo especial, mi nación santa, mi nación escogida. Y bueno, después así hizo Israel, ¿no? Pero esa promesa de un reino, una nación de sacerdotes, estaba sobre todo Israel. El plan de Dios era que todo Israel sean sacerdotes de Dios, pero culpa de su pecado, cuando hicieron el becerro de oro, porque Moisés no bajaba del monte, hicieron ahí la gran fiesta en el desierto. Vuelve Moisés y dice, pero ¿qué hacemos, gente? Y entonces solo la tribu de Leví se había guardado y había salido, se puso del lado de Moisés, y entonces esa promesa pasó solo a la tribu de Leví.
Era la única tribu que podía servir en el templo. En la tribu de Leví, dentro de ellos había una familia que era la descendencia de Aarón, que eran los únicos que podían ser los sacerdotes que servían dentro del templo. Y de esa descendencia, de esa familia, solo había uno, que era el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo. Uno solo. Pero esa promesa, esa autoridad, esa capacidad pasó hoy a todos los hijos de Dios. Vos y yo tenemos los mismos derechos que el sumo sacerdote de entrar en la presencia de Dios, que ir al lugar santísimo, libremente, porque somos nación santa, pueblo escogido, reino de sacerdotes, un pueblo que tiene libre acceso al Padre. No, a nosotros no nos define la sociedad. A vos no te define tu capacidad económica. A vos no te define tu título de estudios. A vos no te define tu grupo de amigos lo que te digas que vos sos o podés o no podés hacer. A vos no te define tu color de piel. A vos no te define el país donde naciste. A vos no te define nada de este mundo. A vos te define lo que el Señor hizo por vos. Tu y mi identidad, pueblo de Dios, hijos de Dios, reino de sacerdotes. ¿Quién sos no lo decide el mundo? Lo decidió Dios, que te llamó, te apartó. Y también dice en Filipenses 3:20, Pablo decía, pero nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Esta identidad que vos y yo tenemos nos ayuda a pasar cualquier tipo de problema o prueba. Efesios 1:3 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que fuéramos santos e intachables ante sus ojos. El orden en que la carta de Pedro se va dando es, primero son esto, nación santa. Luego les dice, sí, en su sufrimiento ustedes son como el oro. Y acá es donde se conecta mucho con Santiago. Y están pasando y van a seguir pasando muchas dificultades. Pero si ustedes están seguros y firmes en quiénes son, ninguna dificultad los va a mover de ahí. Ningún problema los va a desesperar. La falta de nada te va a sacar el foco de que sos pueblo de Dios, nación santa, reino de sacerdotes. No importa lo que venga adelante, si tu identidad está firme en Cristo, vos sabés bien quién sos, podés con todo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Venga lo que venga. Por eso Santiago está escrito en un lenguaje más imperativo. Santiago, ¿se acuerdan que dijimos que es más práctico? Santiago dice hacé o no hacé. Y Pedro es más indicativo. Pedro te está dando la identidad y te está diciendo el qué sos y el cómo entonces tenés que vivir. Ahora la pregunta es, ¿sabés por qué vale la pena ser pueblo de Dios? Pueblo adquirido por Él. Primera de Pedro 1:3 dice que toda la gloria sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora entonces vivimos con gran expectativa y tenemos una herencia que no tiene precio. ¡Wow! Esta se le llama, es una doxología. Es una alabanza, pero no es una alabanza así nomás de gracias Señor porque, no sé, hoy tengo pan.
Gracias, Señor, porque hoy, no sé, así como... No, es una explosión de alabanza, es algo que va más allá. Pedro está diciendo, toda la gloria sea para Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, porque su gran misericordia hizo que el Señor venga, viva por nosotros, muera por nosotros, resucite por nosotros. Y dice, ahora vivimos con gran expectativa. Esa palabrita deberíamos darle más importancia. ¿Cuántos vivimos con expectativa, hermanos? Pero ¿cuántos vivimos con buena expectativa? Porque parece que todos los días nos levantamos a ver qué mal nuevo hay hoy, ¿no? A ver cómo va el país, a ver cómo va la política, a ver cómo va no sé, la inseguridad, a ver cómo va todo. Y parece que las expectativas cada vez son más de a ver qué desastre nuevo hay hoy. Por ahí la gente se refugia en cosas como el mundial, por ejemplo. Porque es como una sensación de, bueno, a ver si una buena, ¿no? A ver qué pasa. Y si va mal, vuelve, las expectativas caen. Pero nosotros debemos vivir con expectativa, con esperanza, una esperanza viva, dicen otras versiones. Es una esperanza viva, porque estamos esperando en algo cierto y seguro. No es como esperar a ver, me juego alguna lotería y a ver si sale. Si sale bien y si no, no es a la suerte. Nuestra esperanza, nuestra expectativa es en algo que ya pasó y es seguro y está cumplido. El Señor nos salvó. Y el Señor tiene herencia para vos y para mí en los cielos. Y eso no hay duda. Y eso no es, vamos a ver, está seguro para su pueblo. Y nosotros tenemos que tener esa expectativa. ¡Wow! Vamos a ver las maravillas que Dios tiene para mí acá y allá, porque ya está todo hecho. Yo soy pueblo de Dios. Y si Dios lo levantó a Jesús de los muertos, lo resucitó y me prometió que va a volver por mí, eso está garantizado. El Señor no miente. La esperanza de Pedro no descansa en una meditación positiva, no descansa en ejercicios de respiración, no descansa en alguna técnica psicológica, que no es que sean malas, sino que nuestra esperanza viva descansa en Cristo Jesús y su obra redentora que ya está hecha y cumplida y segura. Esa herencia que nosotros tenemos tiene algunas características. 1 Pedro 1, 4 y 5 dice, ahora vivimos con gran expectativa y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está guardada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, que está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos los vean. Es Dios el que te mantiene en el camino. Es Dios el que te guarda para que recibas la herencia al final de todas las cosas. Muchas veces nosotros nos sentimos más responsables de nuestra salvación de lo que somos, hermano. Y no tenemos esa paz en Cristo Jesús. Y no que nos tiremos a ser vagos y decir, el Señor hizo todo, yo no tengo que hacer nada, no. Sino a no entrar en esa desesperación de que la salvación y el mantenerme en el camino del Señor depende todo de mí, porque pobre de nosotros si fuera así. No estaría nadie acá. Es el Señor el que te guarda, y es el Señor el que te guía, y es el Señor el que te mantiene en camino a recibir esa herencia perfecta que hay en Cristo Jesús. La herencia es incorruptible, no caduca, no tiene fecha de vencimiento. La herencia es incontaminada, no puede ser manchada, no puede ser destruida, no puede ser corrupta. No se deteriora con el tiempo, no se devalúa.
La herencia que tenemos en Cristo Jesús no pierde valor y está guardada en el cielo para vos y para mí. Los creyentes en ese tiempo habían perdido todo, hermanos. Los que se convertían a Cristo Jesús perdían casas, propiedades, negocios, posiciones sociales, posiciones laborales. Aún la familia los abandonaba. Quedaban completamente solos y desamparados. Y Pedro le está diciendo, hey, su herencia no está acá. Su herencia está guardada en los cielos y es grande. Su herencia está en Cristo Jesús y es segura. Es nuestra esperanza viva. Luego sigue diciendo Pedro en los versos 6 y 7, así que alégrense de verdad. Los espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica. ¿Qué hace? Dos cosas el fuego. Prueba y purifica. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Acá Pedro habla del mismo fuego que Santiago. Pedro habla de pruebas como si fueran fuego por el cual el oro se pasa. ¿Se acuerdan que Santiago decía, cuando la estés pasando mal, alégrate? Cuando tengas que pasar por diversas pruebas y dificultades, aprovechalo como una oportunidad, ¿para qué? Para que el carácter se pula, para que tu vida se afirme, ¿no? Pero Pedro está diciendo, pasan dos cosas cuando nuestras vidas pasan por el fuego de la prueba y de la dificultad. Primero, antes de ser purificado, se prueba, porque hay oro que no es oro, o hay oro que parece oro, pero no es oro. Es, no sé, es de fantasía, es aluminio revestido en oro. Es algún material de los otros, es madera revestida en oro. Hay vidas que parecen que son oro, pero no lo son. Y que cuando todo está bien, que cuando están en la joya de oro de verdad y la joya de oro falsa expuesta en un estante toda adornada y bonita, las dos parecen oro, las dos parecen de verdad. Pero cuando se las pone en el fuego a esas dos joyas, o anillos, o lo que sea, algo de oro, una se quema y se desarma, y la otra permanece, porque el fuego prueba el oro, para ver primero si es oro. Pero si el oro, que es oro, sigue en el fuego, pasa algo más. No solo se prueba que el oro sea oro, sino que el oro de verdad, estando en el fuego, se purifica aún más. Entonces las pruebas y los problemas que estos cristianos estaban pasando en este tiempo y que vos y yo pasamos en este tiempo, revelan lo que hay en tu corazón. Saca a luz lo que hay de vos. Porque podemos estar encascarados y maquillados como super cristianos. Y podemos decir, soy el cristiano de los cristianos y ando con la paloma en el hombro acá, tan santo que soy. Pero cuando te llega el fuego, todo lo que no es de verdad se quema. Y ahí se te ve de verdad, en medio del fuego se te ve quién sos. Y si sos oro, genial. Pero el fuego a la vez te va a dejar mejor todavía. Te va a dejar más purificado. Si sos oro, te va a dejar hecho un oro más refinado. Un mejor oro. Con un mejor carácter. Con una mejor mente. Con un mejor reflejo de Cristo en vos. Entonces Pedro les decía, no se preocupen.
El oro es probado y es necesario que sea probado y purificado. Mantengamos nuestra identidad en Cristo Jesús y seamos oro que confía en el dueño de ese oro. Y que si estamos pasando por el fuego, es por algo. Es para algo. No reneguemos. No dudemos de nuestra esperanza. No dudemos de nuestra fe. Mantengamos firme la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Muchas veces lo que el mundo llama pérdida, acá Pedro le llama evidencia de autenticidad. ¿Sos oro de verdad? ¿De cuántos quilates? Vamos al fuego a ver qué onda. Vamos al fuego a ver qué pasa. Vamos a ver cuánto es de valor tu oro. Y 3, si sabemos quiénes somos, si sabemos que vale la pena ser lo que somos, la pregunta es, ¿cómo entonces tenemos que vivir si somos nación santa, pueblo adquirido por Dios? Nación y reino de sacerdotes. Y tenemos una herencia eterna. Y sabemos que en este tiempo vamos a pasar por pruebas, pero es para nuestro bien, para ser aún mejores. Entonces, ¿qué nos pide el Señor que seamos? En 1 Pedro 2:11 dice, queridos amigos, entonces ya que son extranjeros y residentes, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. La lógica es súper sencilla. Si yo soy argentino, ¿no? Y me voy una temporada a vivir a Inglaterra y llegan las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, la hora de tomar el té, y allá todo el mundo se pone a tomar el té y yo nunca en mi vida tomé té, ¿qué voy a hacer yo? Y bueno, nada, porque las 3 las 4 de la tarde nosotros recién terminamos de almorzar, capaz. Pero de última voy a pedir una chocolatada, un mate, un café, una tira de asado. No sé, ¿no? ¿No han visto videos hay muchos hoy de ese tipo de videos de gente que viaja por el mundo y parece que vive de hacer videos, entonces se dedica a viajar y hace parejas con gente de otros países y que comparten culturas totalmente distintas. Y sobre todo cuando se juntan latinos con gente de Europa, los europeos suelen cenar temprano. A las 6 de la tarde ya están terminando de cenar porque en esas del norte de Europa ya se va el sol. Y los argentinos recién cenan a las 9, 10 de la noche. Y ahí hacen video y muestran eso, ¿no? Es interesante ver las diferentes culturas y las diferentes formas y cómo hacen para tratar de llevarse bien con costumbres tan distintas de estas personas, ¿no? Pedro lo que está diciendo acá es, hey, ustedes son extranjeros en el mundo. ¿Por qué quieren vivir como los que viven en el mundo? Si ustedes no son de ahí, si ustedes son peregrinos, si su ciudadanía está en el cielo, si su herencia está en el cielo, ¿por qué tratan de conformarse a la cultura y a la forma de vivir de la gente que los rodea si ustedes no son de ahí? No sigan los deseos del mundo. No se conformen a las culturas y a las costumbres de los que los rodean, porque ustedes no son pueblo de la tierra, son pueblo de Dios, son gente del cielo. Y deben vivir como tales, como pueblo de Dios. Los deseos mundanos que luchan contra el alma, que habla Pedro en este pasaje, tiene mucho que ver con, sí, las tentaciones pecaminosas, pero dentro de eso con la tentación de tratar una vez más de encontrar una seguridad de identidad en el mundo y no en Jesús. Porque nosotros sí somos hijos de Dios, pero si tengo un trabajo en blanco, mejor, me siento más tranquilo. Si tengo obra social, mejor, me siento más tranquilo. Si soy aceptado en un grupo de amigos, mejor, me siento más tranquilo. Si tengo un título universitario, mejor. Y si tengo 2 o 3, mejor.
porque me da como una seguridad. Si tengo sueldo y tengo tarjetas y tengo casa y tengo auto, mejor. Es como que me da una tranquilidad extra porque tengo y soy parte de todo lo que me rodea. Y todo eso está genial y si lo tiene, buenísimo. Pero no tiene que estar allí su identidad. No tiene que estar allí su seguridad. No tiene que estar en eso su paz. Porque puede perder el trabajo, porque puede perder la casa, porque puede perder el auto, porque puede perder las cosas. Todo lo que tiene lo puede perder. Aún hoy los títulos profesionales, la inteligencia artificial los está reemplazando. No reemplazando, pero sí reformulando. Y hoy vos te recibís de un título universitario y cuando vas a trabajar lo que sabés ya es viejo. Porque estudiaste 5, 6, 7, 8, 10 años metiéndote cosas en la cabeza, que está bueno hacerlo, pero cuando salís con el título y te vas al trabajo real, en los trabajos, en las empresas ya están más adelantados que en las carreras universitarias. Entrás ahí y no sabes qué hacer, porque ya lo que te enseñaron en la universidad ya no se usa. Ya es viejo, ya pasa, corre, todo cambia y rápido. Entonces no podemos tener nuestra seguridad, nuestra identidad en las cosas del mundo. No deberíamos ser nosotros, hola, ¿quién sos? Hola, soy Matías, soy ingeniero nuclear. No, no deberíamos tener nuestra identidad ahí. Hola, soy médico. Hola, soy rico y tengo 3 casas y 5 autos. ¿Cómo te definís vos a vos mismo? ¿Qué decís de vos cuando te presentás? ¿Cómo te mostrás? Porque eso a lo que vos le ponés interés es lo que está definiendo en tu corazón quién vos sos, para vos. Hola, tengo esto, soy esto. Todo siempre referido al entorno secular. Y no está mal eso, hermanos. Pero nuestra respuesta es decir, soy pueblo adquirido, nación santa, no entiende nada del otro. Soy un sacerdote de Dios. ¿Y dónde está la sotana? No, pero se lo decís entendiblemente. Probado y purificado por el fuego de la prueba. No, ya están llamando a los del chaleco de fuerza, ¿no? Pero nuestra identidad tiene que estar en Cristo, no en todo lo que tenemos o somos acá en la tierra. Primera Pedro 2:12 dice, procuren llevar una vida ejemplar entre los que no son creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, observarán el buen comportamiento de ustedes y le darán honra a Dios cuando juzgue al mundo. ¡Wow! Procuren llevar una vida ejemplar en la iglesia, dice. ¿Dice? Procuren portarse bien en la iglesia, dice así. Procuren ser santos cuando los hermanos los están viendo. ¿Dice? Procuren ser buenitos cuando los están filmando y saliendo por YouTube. No, dice, procuren llevar una vida ejemplar entre los que no son creyentes y a veces donde menos nos interesa a nosotros mostrar a Cristo. ¿Cómo sos en tu lugar de trabajo? ¿Cómo sos en la escuela o en la universidad? ¿Cómo sos en la calle? ¿Cómo sos en la carnicería, en la verdulería? ¿Cómo sos en el club? ¿Cómo sos con tu familia? ¿Cómo sos cuando estás con gente que no cree en el Señor? Porque acá todos tenemos saco y corbata, no sé si me entienden. Todos tenemos la máscara del cristiano. Deberíamos dejarla colgadita ya. Y acá deberíamos sentirnos más libres que en otros lados. Pero a veces nos sentimos más presionados de mostrar lo que no somos. Pero allá deberíamos tener mucho cuidado, no ser hipócrita, sino mucho cuidado de reflejar a Cristo de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro les pide esto a los creyentes de ese tiempo? Porque en ese tiempo, como los creyentes se habían separado de los cultos cívicos, no ofrecían sacrificios, se negaban a practicar en todos estos sindicatos y organizaciones que habían, eran acusados de antisociales, de ateos, de peligrosos. Los cristianos daban miedo.
Era una manga de fanáticos ahí que encima para que no los persigan se juntaban de noche, hacían reuniones de noche en lugares solitarios, en las montañas o en sótanos, o en lugares que no usuales. Y encima que tenían que vivir así escondidos y hablando en señas, hablando en código entre ellos, se los acusaba de ser anti-gobierno, anti-estado, anti-sociedad, anti-paz. Eran los que molestaban. Entonces Pedro les dice a esta gente, a estos creyentes, a estos hermanos, pórtense bien afuera. Entonces todas esas acusaciones que ustedes le están haciendo van a caer por sí mismas. No necesitan defenderse hablando. Necesitan defenderse viviendo como tienen que vivir. La defensa de la iglesia ante las acusaciones del mundo, sí podemos salir y alzar nuestra voz. Y cuando dicen todos los cristianos son tal cosa, que hoy está muy de moda eso. Todos los cristianos se oponen al avance de la sociedad. Y sí podemos levantar nuestras voces y hacer debates, y todo eso es tan buenísimo, pero nuestra mayor defensa como pueblo de Dios es nuestra vida misma, que muestra que somos intachables, que no hay nada que temer. Es más, deberían darle ganas de ser como nosotros. Nuestra vida es nuestra defensa. Nuestra vida es nuestra prueba de que somos lo que decimos que somos. Y entonces dice Pedro, esta gente que los ve, los observa y ve el comportamiento de ustedes, le van a dar gloria a Dios cuando Él juzgue el mundo. Es decir, puede ser que aún estos no se conviertan jamás, pero aún cuando se estén yendo al infierno va a decir, yo a Matías sí lo conocí, qué persona que era, sí se merece el cielo y yo me voy para allá, pero el comportamiento de él, no me merezco, nadie se merece, pero tiene que parecerles a ellos y notar que somos distintos, que no somos como ellos y que no vamos a terminar como ellos. Si se convierten, buenísimo. Y si no, le van a dar la gloria a Dios igual por tu vida, por mi vida. Mateo 5:16 dice, de la misma manera, esto decía Jesús, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben al Señor. Dejen que sus buenas obras brillen delante de todos. ¿Cuántos brillaste, hermano, esta semana? ¿Qué tan brilloso estabas? ¿Puliste así? ¿Pasaste el brillando? Radiante. ¿A cuántas personas dejaste ciego del brillo que tenés en Cristo Jesús? Delante de todo el que te rodea, con tus buenas acciones y tu buen comportamiento. También Pedro les dice, ustedes son extranjeros, pero muestren al mundo su buen comportamiento, porque así vamos a ganar a esta generación, a este mundo, a esa gente que nos rodea. El extranjero sabe de dónde viene, sabe a dónde va, sabe cómo comportarse. En medio de un pueblo, en medio de un lugar, en medio de una generación que no es de donde él pertenece. Y les dejo 3 preguntas para que reflexionen entonces de todo lo que hablamos. Primer pregunta, ¿qué es lo que te da tu identidad? ¿De dónde sacás tu identidad? ¿Qué es lo que define quién vos sos? Y si todo lo que para vos define tu identidad no estuviera más, ¿qué serías? ¿Qué pasaría? Segundo, ¿en qué está tu esperanza cuando el presente duele? ¿Dónde anclas tu fe y tu esperanza cuando la vida duele? Y cuando el fuego llega, ¿estás aferrado a cosas que no son Cristo? ¿Es realmente la identidad de Jesús lo único que necesitas para pasar lo que sea?
o te estás aferrando a otras cosas? Y tercero, ¿es tu manera de vivir coherente con quién decís que sos? Si decís que sos cristiano, hijo de Dios, ¿es tu vida un reflejo de eso? Porque si somos cristianos, somos seguidores de Cristo y queremos que nos confundan con Cristo, como le pasó a Pedro también. Vos sos de ellos, si hasta hablás y hasta te parás como ellos, te movés como ellos, te pareces en todo como ellos. Pueden verte a vos y pueden verme a mí y decir, es Jesús, vino a la tierra de nuevo. ¿O estamos lejos de darle la impresión a la gente de que somos Jesús en la tierra? Porque eso es lo que debería pasar. Deberían verte y decir, vos sos un ángel, al menos que te estén piropeando o tratando de vender algo, pero vos sos distinto, hay algo en vos. Vos la tierra no te merece a vos, deberían decir. Esta ciudad no merece que vivas acá, vos deberías estar en el cielo. ¿No les ha pasado? Qué tristeza que no nos dicen eso. Porque nuestro buen comportamiento debería reflejar a Cristo y debería llamar la atención en todos los lugares donde estamos. Y te deberían decir, qué raro que sos vos. ¿Por qué todo te sale bien? ¿Por qué todo termina siempre favoreciéndote? ¿Por qué hay como un favor, una gracia sobre vos que ni vos sabés de dónde viene? No, no, sí sé, pero no es mío. Es Cristo Jesús, porque soy suyo y en Él estoy fundamentado y Él es mi identidad. Pedro escribe a personas quienes el imperio romano llamaba nadie. Pero Pedro les dice a esas personas, ustedes son pueblo elegido, sacerdocio real, nación santa. Antes no tenían identidad, pero ahora son pueblo de Dios. ¿Sabés quién sos? ¿Sabés en quién anclas tu esperanza? ¿Sabés cómo vivir? Entonces con eso es suficiente. Nuestra herencia está segura. Les invito a orar. Les invito a cerrar sus ojos, dejar por un momento que el Señor les hable. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu presencia. Te damos gracias, Padre, por hacernos tu pueblo, adquirido con precio de sangre. Nación santa, santificados en tu Hijo Jesús. Reino de sacerdotes, porque a través de Jesús podemos ir a ti libremente y podemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado, del mundo, del reino de Satanás, a tu luz maravillosa, a tu luz admirable. Señor, ayúdanos a vivir con expectativas de todo lo que tenés para nosotros, que vivimos hoy y que vamos a vivir más adelante, y que nos está esperando para ese día en que vos seas revelado al mundo. Ayúdanos a tener esas expectativas, esa esperanza viva en ti, Señor. Que pase lo que pase, no nos mueva nada el piso. Que venga el fuego, que venga. Señor, que pruebe que somos oro y que seamos aún oro refinado, más y más y más, para que cuando llegue el momento seamos exhibidos ante ti y podamos darte gloria. Y toda la creación te dé gloria por lo que hiciste en tu pueblo, en medio de ellos y por ellos, para tu gloria. Te damos gracias, Señor. Te alabamos y exaltamos. Digno de adoración. Precioso Jesús, te damos gracias, te amamos, queremos ser como vos.
Queremos reflejarte a ti en todo momento y en todo lugar. Cueste lo que cueste, con ganas o sin ganas, con recursos o sin recursos, que sea fácil o sea difícil, solos o acompañados, Señor, te deseamos a ti, te queremos a ti, no importa el frío ni el calor, si hay salud o enfermedad, si hay pobreza o riqueza, nuestra herencia está en ti. Todo lo que necesitamos está en ti. Te alabamos, te exaltamos. Bendito es tu nombre.